Bienvenidos a otro video. Como vimos en la presentación, hoy vamos a hacer una falda con volados. Vamos a necesitar los moldes bases que hicimos en uno de los videos anteriores. Te lo voy a dejar en la descripción al link para que puedas hacerlo con tus medidas. Comenzamos calcando la trasera. Calcamos el contorno, la parte superior, hasta la línea de cadera. Marcamos la posición de la pinza y dónde finaliza. Terminamos de cerrar nuestro trazo. Marcamos la pinza. Nombramos el centro trasero. Para eliminar la pinza voy a trasladar el volumen hacia abajo. Ubicamos el centro de nuestra pinza, que son 1,5 centímetros, y trazamos una línea recta hacia abajo pasando por el vértice. Ahora cortamos el molde. Cortamos la línea que marcamos hasta el vértice de la pinza. Ahora vamos a trasladar el volumen de la pinza hacia esta abertura. Tenemos que realizar un pliegue y superponer uno de los lados de la pinza sobre el otro lado. Colocamos un poco de pegamento para que no se nos abra. Y en la abertura le colocamos un trozo de papel para terminar de cerrar el molde. Cerramos el trazo. Tenemos que repetir los mismos pasos con la delantera. Con los moldes prontos vamos a darle los márgenes de costura. En el centro trasero vamos a coser el cierre, por lo tanto le damos 1,5 de margen de costura o hasta 3 centímetros. En la cintura, en los costados y abajo le damos 1 centímetro. En el centro delantero no vamos a tener costura porque va doble la tela. Podemos marcar con unas cruces para no olvidarnos. En la cintura le damos 1 centímetro, igual que en el costado y abajo. En los costados podés darle hasta 2,5 centímetros si luego querés agrandar la falda o estás trabajando a medida y tenés dudas sobre el tamaño. Para la pretina necesitamos un rectángulo que va a tener de largo la medida de nuestra cintura más 3 centímetros y de altura va a tener el doble del que queremos al final más
2 centímetros de margen de costura. Yo quiero que al final tenga 3 centímetros, por lo tanto la corté de 6 centímetros más 2 para margen de costura. En total son 8 centímetros. Con estos moldes también voy a cortar el forro. Me resta cortar los volantes, pero lo voy a hacer directamente en la tela. El volante número 1 tiene 20 centímetros de altura y el segundo volante tiene 30 centímetros de altura. Para calcular cuánto necesitamos del volante, vamos a medir la parte baja de la delantera y esa medida la vamos a multiplicar por 4. Esa es la medida para nuestro volante de 20 centímetros de altura. En la trasera hacemos lo mismo, medimos el recorrido y lo multiplicamos por 4. El volante trasero podemos cortarlo en dos partes, teniendo la costura en el centro trasero. Para el volante de 30 centímetros de altura, vamos a tomar el recorrido que teníamos y en lugar de multiplicarlo por 4, solamente vamos a multiplicarlo por 3 para no tener tanto frunce. Lo mismo en delantera y trasera. Para cortar, ubicamos la delantera en el doblez de la tela para poder sacar la pieza completa. Para asegurarme que la trasera está al hilo, voy a colocarla paralela al orillo de la tela. Tengo la mitad de mi pretina, la voy a colocar en el doblez de la tela para poder sacarla completa. En el resto de la tela voy a cortar mis volantes según la medida que había calculado. Ya corté las piezas en la tela exterior, delantera y trasera. Podemos empezar a confeccionar. Ubicamos la pieza delantera con el derecho hacia arriba y encima vamos a colocarle las piezas traseras con el derecho hacia abajo. Es decir, vamos a enfrentar los derechos de las piezas. Hacemos una costura recta en los costados de la tela exterior y del forro. Voy a planchar mis costuras con la almohadilla de sastre. Te dejo abajo en la descripción el link donde enseñé a hacerla. Vamos a abrir las costuras con la plancha. Te recomiendo que si estás usando una tela fina como gasa, no utilices vapor, simplemente calor. Primero voy a planchar mis costuras abiertas y luego voy a plancharlas hacia la pieza de atrás. Después voy a overlockear el borde para evitar que se deshilache. Podés pasarle una puntada en zigzag si no tenés overlock. Tengo pronta la primera parte de la costura. Ya uní las piezas del caderín y le hice la terminación de overlock. Preparamos la pretina con entretela. De un lado tiene un pegamento y del otro lado es totalmente lisa. Por ahí es donde vamos a pasar la plancha para adherir el pegamento a nuestra tela. Ubicamos la pretina sobre nuestro caderín, derecho contra derecho, y cosemos a 1 centímetro del borde. Con la pretina cosida al caderín, ahora podemos colocar el cierre. Voy a colocar un cierre invisible, pero si querés colocar el cierre común, te voy a dejar en la descripción otro video en donde enseño a colocar la pretina y el cierre común. Colocamos el cierre con el derecho hacia arriba, los dientes hacia abajo y vamos a volcarlo sobre nuestro caderín para ubicarlo con los alfileres. Van a quedar enfrentados los derechos del cierre y de la tela. Ubicamos la mitad de nuestra pretina y desde ahí van a estar ubicados los dientes del cierre.
Ya lo sujeté con alfileres. Ahí tengo una muesquita que indica la mitad de mi pretina y a partir de ahí hacia abajo están los dientes de mi cierre. Vamos a coser con puntada recta hasta que lleguemos a nuestro cierre y va a ser un tope para no poder avanzar más. Voy a utilizar este prensatela que es específico para coser cierres invisibles, pero si no lo tenés, no te preocupes, podés utilizar el prensatelas para cierre común, intentando acercarte lo más que puedas a los dientes del cierre. Sujeté el otro lado del cierre, voy a coser con puntada recta hasta llegar a la trabita del cierre. Ya tenemos cosido el cierre invisible, queda totalmente oculto en la costura. Tenemos que lograr que nuestras costuras de unión de la pretina y la falda se encuentren. El siguiente paso es terminar de cerrar el centro trasero continuando la costura hasta abajo. Para empezar a coser, apartamos el cierre y vamos a continuar la costura que teníamos anteriormente. Nos ubicamos con el prensatela para cierre común, lo más pegado que podamos y hacemos la costura hacia abajo. Tengo los volantes de 25 y 30 centímetros, uní los delanteros con los traseros solamente de un lado y le hice la costura de overlock. Tenemos que fruncirlo para poder adaptar el recorrido a nuestra falda. Si tenés este tipo de prensatelas que es específico para fruncir telas, te dejo en la descripción un short para que aprendas a utilizarlo, cómo regular la puntada y la tensión. Si no lo tenés, no te preocupes, simplemente vamos a pasar un doble pespunte todo a lo largo para ir frunciendo de a poco. Elegimos la puntada recta más larga y la tensión de la aguja la vamos a poner en 0. Hacemos el pespunte de un extremo a otro sin rematar al principio ni al final. Cuando lo hayamos terminado, hacemos otro paralelo a unos 0,5 centímetros. Con los pespuntes listos, vamos a separar los hilos superiores de los inferiores. Ahora podemos tironear para ir frunciendo la tela. Sujetamos con alfileres primero el volante más corto, repartimos el frunce en todo el caderín y antes de empezar a coserlo vamos a cerrar el costado que nos quedó abierto. Cosemos con puntada recta y le hacemos la terminación de overlock antes de empezar a sujetar el lado más largo. Al momento de coser los frunces te recomiendo que vayas aplanándolos para que no se enreden con el pie de la máquina y no se vayan moviendo de lugar. Cuando tengas cosido el volante más chico, encima cosé el volante más largo y rematá con overlock o zigzag.
Tengo cosidos ambos volantes, el más largo arriba, abajo tengo el más corto y ya le hice mi terminación en overlock en la costura. Sujetamos el forro del caderín derecho contra derecho del otro lado de la pretina. Vamos a coser el borde superior a 1 centímetro. Tenemos el forro cosido al otro lado de la pretina. Cuando lo pongamos hacia adentro va a escondernos todas las costuras de unión. Ahora tenemos la pretina el doble de alto de lo que la necesitamos. Si volteamos el forro hacia adentro, ubicándolo a partir de donde cosimos el cierre, ya estaríamos viendo el ancho final de nuestra pretina. Ahora tenemos que cerrar el forro terminando de forrar nuestro cierre. Volvemos a ponerlo hacia afuera, enfrentando el derecho del forro con el derecho de nuestra tela. Hacemos hacia un lado la punta del cierre y vamos a doblar nuestra pretina, colocando el frente del forro con el frente de nuestra tela. Tenemos que ubicar el margen de costura del forro con el margen de costura de la tela principal y vamos a coser lo más cercano a nuestro cierre con un prensatela para cierre común. Las costuras de unión de la pretina se van a enfrentar. Cosemos hasta que hayamos pasado aproximadamente 1 centímetro de la llave de nuestro cierre. Cuando terminemos de coser un lado, cosemos el otro lado exactamente igual. Ya tenemos completamente forrado el cierre, podríamos cortar la esquinita. Yo prefiero doblar el margen de costura y al doblar vamos a tener las esquinas perfectas. Para asegurar el cierre podrías coser arriba un broche de gancho. Ahora podríamos hacer un pespunte sobre la línea de unión o a 1 milímetro de ella sujetando ambas partes de nuestra pretina. Si no querés que la costura te quede expuesta, entonces te recomiendo que tomes por adentro del forro el margen de costura que tenemos de unión de la pretina a la tela principal y el forro y hagas una costura uniendo esos márgenes. Podemos ahora colocar el volado de nuestro forro. Ya lo tengo sujeto con alfileres. Voy a coser la puntada recta y luego voy a sobrehilar con la overlock. Cuando ya tengas pronto este paso, entonces tenemos que sujetar nuestro forro a la falda para que no se esté levantando y sea más cómodo al andar. Ubicamos los márgenes de costura del forro y de la falda principal y vamos a hacer unas puntadas a mano uniendo el centro y los costados. Solo son unas pequeñas puntadas tomando los márgenes de costura. Para finalizar hacemos un dobladillo doblando medio centímetro y medio centímetro más y cosemos sin estirar. Hacemos lo mismo para el forro y la tela principal.